Financera d'Assegurances patrocina Sapiens, un programa de recerca, d'anàlisi i neodivulgació, dirigit i presentat per Ferran Prat. Salutación, saludos, bienvenidos al Sapiens. Hoy, como habéis visto en los shorts que hemos subido en YouTube, desde el estudio de la radio podemos contemplar algo tan maravilloso y purificador como es ver y sentir nevar. Que claro, es como todo, hay que saber valorar las cosas. Los que unos ven inconvenientes, otros vemos auténticas, fascinantes y preciosas maravillas. Y para maravillas, lo que vamos a tratar hoy con el profesor Tristán Castell de Pinós, que lo saludamos. Profesor, saludos, welcome, ¿cómo estamos? Bien, me alegra mucho que esté nevando en el Pirineo, porque estaba absolutamente aterrorizado este invierno de ver el Pirineo totalmente seco, sin nada de nieve. O sea que alguien le habrá dado el botoncito nevar y ahora está nevando. Hubieran podido darle antes al botoncito, ¿no? Pero en fin, vamos a alegrarnos de lo que hay ahora, ¿no? Mira, precisamente, no hace muchos días anunciaron que llovería y curiosamente había algo en el cielo, está filmado, lo tenemos en el canal, había algo que no era un avión típico, ¿sabes? Y allí justamente es el punto de inflexión. A partir de aquel día que tenía que llover y no llovió para nada, ni aquel día ni el siguiente, después, oye, algo ha cambiado, que no tan solo nos cae algo de agua, sino que agua en forma de nieve, que es una maravilla porque va filtrando poco a poco en la tierra, alimenta bien el subsuelo, las raíces de los árboles y las plantitas, y son reservas hídricas que poco a poco van bajando por el río Valira y se nos van al río Segre, y de allí, como afluente que es del Ebro, pues va hacia donde tiene que ir, ¿no? O sea que bienvenida sea la nieve. Muy bien, aunque sea harp, que sea bienvenida, por descontado que sí. Bueno, vamos a hablar de algo maravilloso, profesor, que casi ya podemos cerrar el capítulo para volverlo a reabrir como siempre, o no, ya veremos, de las pirámides. Y yo que me muevo entre el campo de las dos pirámides sanadoras, hablaremos de pirámides y sanación, ¿verdad? Cuéntanos. Claro que sí. Bueno, en primer lugar, saludar a nuestros queridos oyentes en este día maravilloso. ¿Me entiendes? La nieve es cristal y fue la inspiración verdadera de los antiguos observadores nórdicos que reconocieron en los cristales de nieve las runas. Es un tema muy interesante también. Ya sabemos que todos cuando vamos a esquiar nos sentamos en un telesilla, llevamos un pantalón un poco oscuro, cuando nieva vemos estas estrellitas maravillosas que se van desprendiendo del éter. Bueno, lo dejamos aquí y la última grabación que hicimos sobre el tema de las pirámides quedó superpuesta por un tema de actualidad que fue el incendio de Valencia,
que todavía está coleteando si es misterio, no es misterio, si es polietileno, si no había polietileno, etcétera, etcétera. Creo que es un tema que dará de sí, que tuvimos que hacer un tributo a la urgente, digamos, al urgente servicio de una noticia que era muy candente en aquel momento, pero que todos los que han seguido el tema de la piramidología, si no han sabido encontrar este capítulo, que sepan que está detrás de este coloquio que hicimos de urgencia sobre el misterioso incendio de Valencia, ¿no? Allí hablamos de muchas cosas y es muy importante repescarlo, porque allí hay el descubrimiento de William Flinders Petrie y de otro arqueólogo, John Ora Kinnaman, de unas cámaras secretas en la Gran Pirámide, que hoy seguramente de pasada comentaremos también. Pero bien, nos habíamos quedado un poco en el hallazgo de los boomerangs en la cámara de funeraria de Tutankhamón o Tutankamón, y entonces de unos boomerangs ahí perdidos en el Valle de los Reyes, ¿no? Después hablamos de que, curiosamente, en el Museo del Cairo había una colección de boomerangs encontrados en diversas excavaciones y que estaban todos reunidos en una vitrinita, ¿no? Y la pregunta, como siempre, era, ¿cómo fueron a Australia? ¿A nado? ¿Por teletransportación? ¿Con las famosas naves antigravitatorias que encontró Flinders Petrie en el interior de la pirámide? Con los barquitos, que la teoría es también esta de los rollitos de madera con la arena y rampitas de arena para construir las pirámides. ¿Cómo llegaron o cómo fueron y vinieron los egipcios a Australia? Y entonces, pues bueno, hemos de pensar que si hemos aceptado a través, ya vemos que está, digamos, fundamentado en este hallazgo absolutamente secretísimo de Flinders Petrie y John Ora Kinnaman de las cámaras secretas de la Gran Pirámide, que había vehículos antigravitatorios, ¿no? Y entonces hemos de pensar, pues bueno, que aquel día pueden llegar a cualquier parte. Lo mismo, el famoso relieve de Pakalbotan en Tikal, ¿ves? No es un astronauta, sino es un egipcio, ¿me entiendes?, que llega a aquella zona a explicarles cómo se hacen lo de las pirámides. Bueno, todo esto es una teoría que me parece que podría ser muy interesante desarrollar también en el futuro. Pero bueno, vamos a ver. Los boomerangs que aparecen en Egipto son traídos de Australia o es una tecnología avanzada que se conocía perfectamente en Egipto y que en uno de sus viajes a un continente ultralejano, llevaron ellos esta tecnología a los bosquimanos que vivían allí para que pudieran matar canguros y todo lo que quisieran a gusto y recuperar las armas así de una forma automática. Entonces, bueno, ¿hay algún vestigio de todo eso? ¿En qué sentido? Fueron y vinieron, llevaron la tecnología, se trajeron unos recuerditos de Australia, me tienes que decir, ay, mira qué mono, estos negritos saben hacer estas cosas. ¿Qué es lo que pasó? Sabemos que hay vestigios muy fiables de la presencia de los egipcios en el continente australiano. Tenemos varias cosas. Primero, la pirámide de Walsh. Bueno, también es otra de las pirámides, como las de Bosnia, como las chinas, que están muy recubiertas de vegetación. Tenemos una cantidad de pirámides camufladas por el mundo, las de la Antártida, las de la península del Colo en Laponia, que después pasaremos un poco por encima también, para hablar de las pirámides sanadoras rusas, actuales. Esto es muy importante. Y bueno, pues que hay una pirámide, pero lo más importante, el vestigio más importante de todo, es lo que está reunido alrededor del cañón de Gosford, en el cual aparecen en las paredes de roca unos petroglifos en relieve sobre la piedra que son claramente egipcios. Hay perfiles de Anubis, hay elementos jeroglíficos claramente reconocibles, hay también un disco solar de Atón de los clásicos, como en las decoraciones amarnianas, el famoso disco del sol con las manos que salen de unos rayos que se terminan en forma de manos. Se han encontrado escarabeos, es decir, hay una presencia notablemente fiable de que los egipcios en algún momento estuvieron allí. Y, en fin, creo que podéis encontrar en Internet algunas de las fotografías del cañón de Gosford y poder disfrutar
con ello, ¿no? Entonces, vale, estamos en un mundo en el que la teletransportación o el viaje en el espacio-tiempo o el vehículo antigravitatorio están cada vez más afirmados, y como si podemos deducir de ello, si se tiene esa tecnología, obviamente se tuvieron tecnologías de curación o de extensión de la vida o simplemente de regeneración celular. Es absolutamente, todavía creo que en estos momentos todavía no estamos en el mismo nivel de lo que podían estar ellos, ¿no? Hay otra cosa que nos llama mucho la atención en este tema, y es que cuando yo estuve en el Museo Arqueológico de München, ahora ya hace demasiado tiempo que no voy a München, es una de mis ciudades predilectas, es sobre todo en mi época de gran bebedor cervecero, ¿no? Y entonces el Museo de München, que es muy notable, tiene un departamento de egiptología y es muy destacado justamente por tener una colección de la época, digamos, tardía ptolomeica, en la cual, digamos, el mundo de la representación escultórica, sobre todo una colección de esculturas muy notable, hay una clara mezcla entre el canon griego y los cánones egipcios. Es muy curioso. Entonces, si vais a München, y vosotros y todos los que estéis interesados en el tema de arqueología, o simplemente en historia del arte, es muy interesante que vayáis. Pero lo más interesante de todo esto es que tienen también, pues bueno, momias, sarcófagos, o sea, es un museo completito, ¿no? Y entonces a los conservadores del museo de München se les ocurrió en un tiempo hacer un análisis de los tejidos de una momia de una reina que tienen por allí, pobrecita, tiesa, que se llama Nuit Tami, y entonces pues hicieron un análisis a ver qué es lo que salía allá, ¿no? Y entonces, bueno, se encontraron que había vestigios de cocaína. Y entonces dijeron, bueno, aquí hemos fallado en los análisis, no puede ser verdad. Y entonces, bueno, insistieron más a fondo y también apareció vestigios de nicotina. Y entonces, bueno, a ver, ¿esto qué es? Esta gente fumaba Winston en aquel tiempo, a ver, ¿esto qué? Y claro, no se atrevieron a dar ningún tipo de comunicación oficial sobre los resultados porque tuvieron absolutamente, digamos, el miedo de decir una barbaridad. Entonces se les ocurrió contratar a una toxicóloga forense, una persona que trabajaba habitualmente para la policía y para cosas de este tipo, y entonces dijeron, no, perdón, usted podría hacer un análisis así a partir de cero de estos vestigios, digamos que tenemos biológicos aquí de una momia. Se puso yo encantada, ¿no? No sé si en el caso de estos análisis se hizo directamente sobre los tejidos corporales de la momia, o si al sacar el sarcófago y el cuerpo momificado se obtuvieron también los vasos canopos, que para todos los que sabéis algo de egiptología es donde los embalsamadores colocaban los intestinos, los pulmones, o sea, los órganos, ¿no? Era muy fácil entonces también entrar a los vasos canopos y buscar, por ejemplo, en pulmones, que es lo que había allí. Entonces, bueno, esta toxicóloga se pone al tema y también dice, oye, estoy encontrando rastros de cocaína y de nicotina. ¿Vosotros habéis encontrado algo? Sí, el problema es este, ¿no? Ella certifica, repite los análisis, los envía a otros laboratorios toxicológicos forenses y todos confirman que es presencia de cocaína y nicotina. Pero una cuestión, esto, claro, estamos hablando de una sustancia alcaloide adictiva, a más tóxica, que es un derivado de las hojas de la coca, ¿no? Que tiene, pues bueno, es bien conocido, sus efectos narcóticos y de forma inducida euforizantes. ¿Cómo puede ser, profesor Tristán, de que conocieran algo que estaba a la otra parte del planeta, ¿no? Que era Centro-Sudamérica. Pues efectivamente, ni más ni menos, ¿no? Porque claro, no conocemos de ningún registro botánico de aquellos tiempos, antes del año cero, que justificara que hubiera, digamos, plantaciones de coca o de tabaco
en ninguna parte de África en aquel momento, ¿no? Entonces esto nos hace sospechar de que realmente ellos en estos viajes del espacio-tiempo o teletransportaciones podían llegar a América del Sur en vehículos tipo como el de Pakal Botan, enseñarles cómo se hacían las pirámides y traerse, como hicieron los templarios en la capilla de Rosslyn, traerse el maíz de allí, ¿no? Y después representarlo en la capilla de Rosslyn, ¿no? Bueno, el tema se creó un debate extraordinario y otra egiptóloga, directora del Museo de Manchester, donde también había, elementos momificados y que en su momento también había hecho una pesquisa sobre los restos momificados y en su tiempo había encontrado restos de cocaína también y de nicotina, y que entonces lo había callado porque eso voy a decir y me van a sacar del mundo académico. Entonces se puso en contacto con la toxicóloga que había contratado la Universidad de München, fueron a München, o sea, confrontaron los análisis y claro, la cosa se fue poniendo cada vez más cachonda hasta que el punto también se hizo un análisis en la momia de Ramsés II y también se encontraron restos de nicotina. Entonces, vale, ¿esto cómo lo trajeron de allí? Esta es la primera pregunta. Entonces, ¿los egipcios estuvieron en Sudamérica o en América? Bueno, aquí vamos al segundo nivel de descubrimiento extraño. A finales de los años 1800, entre 1850 y 1870, un arqueólogo aficionado y, antropólogo que buscaba, vestigios de los viejos asentamientos de los indios en la zona de Colorado, en una parte del majestuoso cañón que se llama The Marble Canyon, hay unos vestigios de caliza blanca marmórea, ¿no? Encontró una cueva y el hombre se metió para adentro y empezó a entrar y se encontró en una red de laberintos subterráneos absolutamente compleja y según él entró y llegó pues a un sitio donde había una serie de momias con jeroglíficos egipcios y había, en fin, dio un testimonio, ahí en los diarios de la época, él en principio da un testimonio diciendo que ha encontrado restos egipcios en el cañón del Colorado. Y bueno, eso cómo es posible, ¿no? Porque tampoco, que sepamos, se han encontrado restos egipcios en ninguna otra parte de América del Norte, y menos en aquel tiempo, ¿no? Entonces se puso en contacto con el Smithsonian y entonces pues el Smithsonian, avaló una investigación con más medios de todo lo que había allí dentro. Resultado, todo lo que había dentro desapareció. ¿Sabes? Simplemente llegaron allí, comprobaron y para que nadie más pudiera encontrarlo, se lo llevaron y en 1871 tapiaron la entrada de las cuevas. Esta es una historia que después no ha tenido continuación. Es decir, no hay, gente que haya vuelto, que haya testificado y que haya no sé qué. Pero que en el momento, hasta que el Smithsonian empezó a velar o a llevarse lo que había allí dentro, pues este hombre fue, de alguna forma, explicando a las prensas locales lo que iba encontrando, que son los testimonios que tenemos. ¿Puede ser esto un testimonio también del viaje de los egipcios, de los egipcios por teletransportación o por desplazamiento con vehículos antigravitatorios? Bueno, vamos a dejarlo así porque son de estos 1000 misterios que hay, que tenemos siempre, que tenemos estos interrogantes tan maravillosos que hace que nos guste tanto hablar de Egipto, de la egiptología y de la piramidología, ¿no? Y una cuestión. Bueno, dos. Una la dividimos en dos. ¿Cómo puede ser que en tanta distancia tuvieran ya no conocimiento de algo, sino el producto, la sustancia? Podía ser, y esta es quizás la pregunta más importante, alguna fórmula. Claro, podrías pensar de desdoblamiento astral, vas en el plano astral, ves lo que hay y lo creas, pero tratándose de un producto, de una planta o de un elemento como el boomerang, estamos hablando de que ha tenido que haber un desplazamiento físico sí o sí. ¿De qué forma? Caminando, con barcos, a caballo, con camello.
¿O había algún otro tipo de ingenio, podríamos decir sofisticado, que permitiera, más allá de los barcos, hacer viajes tan sumamente complejos y largos por aquellas épocas? Yo creo que sí, absolutamente. Y los grandes defensores de los alienígenas ancestrales y de los viajes en el espacio-tiempo, pues bueno, están totalmente convencidos. Y yo pertenezco también a este grupo, digamos, de que hay una protohistoria en la cual hay una tecnología que todavía no hemos descubierto. Y volviendo a esto, y que una cosa que en el anterior programa se me olvidó, hay el famoso Flinders Petrie, que es el que descubrió esas esas cámaras dentro de la Gran Pirámide, donde encontró pues los vehículos de desplazamiento antigravitatorio, etcétera, etcétera. Flinders Petrie nunca abrió la boca para decir lo que había encontrado, y John Ora Kinnaman tampoco, excepto 3 años antes de morir, pues habían firmado un pacto a muerte de que sería silenciado todo esto. Pero uno de los digamos, hombres que tomó la antorcha basándose en la constante, digamos, afirmación de Flinders Petrie de que todo lo de Egipto no podía ser realizado con las herramientas que se les suponía, que tenían medios absolutamente de una tecnología superior desconocida para el ser humano. Nunca dijo lo que había encontrado, pero insistió en esto. Y uno de los que tomó la antorcha fue Christopher Dunn, que era un ingeniero de la NASA. Y pues se fue a Egipto y empezó a hacer sus propias comprobaciones. Hay un libro que yo desgraciadamente he perdido, traducción al castellano, se llama Tecnología del Antiguo Egipto. Él publicó 2 libros, digamos, muy técnicos sobre lo que él observó. Él observó y dedujo. Y entonces, bueno, el que lo pueda encontrar, en inglés yo creo que se puede comprar en estos momentos también, ¿no? Y sin lugar a dudas, él certificó que lo que había dicho Flinders Petrie era cierto, que había una tecnología secreta. Y esto es una de las cosas que ha ido aflorando en todas nuestras conversaciones, y que yo creo que tú estás absolutamente convencido como yo de que la hubo, y sigue habiendo cosas que todavía nos han de sorprender muchísimo, ¿no? Bueno, es que no me cabe la menor duda. Imagínate que ahora toda la tecnología que tenemos de construcción, por ejemplo, desapareciera en pleno 2024 y nos dijeran, oye, hacedme una casa, una edificación con lo que hay. Es que sería técnicamente imposible. ¿Cómo podían tallar aquellos bloques? ¿Cómo podían subir aquellos bloques de toneladas, 10 toneladas, 5 toneladas, 1 tonelada, a hacer esas construcciones, esas tallas perfectas por otro lado? Aquí había algo más que no me cabe la menor duda, que este interés por Egipto, desde la Alemania de Hitler, desde Saladino incluso, que intentó desmontar la Gran Pirámide como una unidad científico-militar de la época soviética, hasta el día de hoy, ¿qué diantes hay en esas tierras que quizás no hay en otros lugares y que hay tanto secretismo? De hecho, hubo una rueda de prensa hace unos años de una persona que había trabajado en investigaciones y pertenecía al Ministerio de Arqueología de Egipto, que habló un poco más de la cuenta a tenor de las preguntas que se le hicieron. Acabó la rueda de prensa y automáticamente fue fulminado y destituido y expulsado del cargo que tenía porque explicó más de lo que debía explicar. Y curiosamente, pues hasta aquí hemos sabido qué dijo esa persona, que le costó el cargo, el trabajo y supongo que a saber el rastro. Sí, vete a saber lo que le ocurrió después, ¿no? Bueno, Christopher Dunn, de paso, él se fijó en algo que se ha pasado desapercibido en el Museo del Cairo, y ahora hablaremos otra cosa del antiguo Museo del Cairo, el disco de Sabu, que se encontró en las excavaciones de Sácara. Es un disco, es increíble, supuestamente en una materia, digamos, granítico-basáltica, oscura, que no sabemos para qué sirve. Es como lo de las ruedas dentadas de Anticitera.
En cambio, el aspecto es de una tecnología tan absolutamente, lo de las, esculturas de diorita, ya nos quedábamos a cuadros, pues con esto está en el Museo del Cairo, buscar el disco de Sabu. Hombre, es que el disco de Sabu, primero ya te llama la atención que dices, esto parece como si fuera una hélice, no sé, más o menos por lo que conocemos un poco el mundo del mar y la mecánica marítima, parece un disco de propulsión de estos que llevan pues las lanchas. Pero el pulimentado, la perfección, la aerodinámica, da más que pensar que este elemento, que puede tener 3 o 4 o quizás muchos más miles de años atrás, que como bien dice está en el Museo Egipcio del Cairo, no atiende a nada conocido en aquella época, o sea, para nada. Bueno, y hay otra cosa que no sé si tú conocerás, que también que una investigadora que buscaba cosas extrañas, ya también iba un poco por el camino a ver qué encontraba, descubrió en el Museo del Cairo un almacén en el que había cientos, no un grupo de, sino cientos de diapasones de distintas frecuencias. Entonces, eso a mí me hace pensar de que esos diapasones tan precisos, que emitían frecuencias tan distintas, eran utilizados como frecuencias formativas o sanadoras, porque hoy que vamos a hablar un poco del tema de la sanación. Sabemos en estos momentos que hay muchos terapeutas que utilizan para hacer sanación, no tan solo los cuencos tibetanos que van por ese mismo camino, sino simplemente diapasones, pero que hemos de pensar que el diapasón como instrumento, digamos, incorporado a la tecnología de nuestros tiempos, aparece en 1711. ¿Me entiendes? Es decir, desde los diapasones del Cairo hasta el invento de los primeros diapasones, pues bueno, que a lo mismo fue alguien que encontró alguno de esos diapasones egipcios y dijo, onda, esto es el camino, ¿no? Y esto, pues bueno, pues el gran tema de nuestro querido Egipto, ¿no? Entonces, en el tema de la sanación de las pirámides, yo te decir que, bueno, no presté demasiada atención. Para mí, ya te digo que durante mucho tiempo mi relación con el mundo de la egiptología fue una relación, digamos, paralelamente profesional, o sea, no dentro del estricto mundo de la investigación, sino en el mundo de la documentación, ¿no? Permíteme, ahora que me ha venido el flash, vamos así, con confianza. Cuando hablas de los diapasones y su frecuencia, ¿no? Que le das así... me ha quedado perfecto, ¿eh? o al menos creo yo. Habían 2 faraones que además, es curioso, fueron por aquellos tiempos los más longevos, como fue Ramsés II o Seti I, que me llegó una vez una información de que utilizaban los diapasones justo antes de irse a dormir. Dices, oiga, pues aparte del sonido relajante, seguro, estoy convencido de que algún beneficio a nivel celular, de desbloqueo energético, etcétera, le producía. Y esto estaba más que claro. Durante mucho tiempo, digamos, a efecto personal, yo he utilizado frecuencias grabadas, para generar, digamos, una situación más favorable al sueño o a la vigilia, todo lo contrario, o situaciones más favorables a la sanación. Y esto, pues yo creo que hay muchísimos terapeutas en estos momentos que pueden, digamos, afirmar los buenos resultados de la técnica del sonido, ¿no? En este sentido. Volviendo al tema de las pirámides, ¿no? Pues bueno, yo estaba un poco como despistadillo con todo este tema, ¿no? Y entonces, pero lo que sí, en aquel momento tenía una relación muy extensa con el famoso sanador filipino Alex Orbito, que Olga y yo tuvimos un encuentro con él de sanación, fue absolutamente espectacular, y después de ello empezamos a crear, digamos, como una relación muy próxima, ¿no? Entonces él, en un momento determinado, ya era un hombre muy avanzado, decidió en el centro de la isla de Luzón, en Filipinas, construir una pirámide de medidas más que interesantes, ¿no? Y entonces, pues sí, con la ayuda de un ingeniero alemán,
que es el que aportó la orientación, toda la ciencia de las pirámides de Giza transportada allí, construir una pirámide que arrancó en una base de piedra y que la parte somital, el piramidón, desde media pirámide hasta el final, era hecha con madera de los bosques filipinos, ¿no? Y sí, entonces él nos invitó a que participáramos en los actos que él haría como una consagración de la pirámide, y nos invitó a que participáramos nosotros, ¿no? Y sí, que nos fuimos para allá, y bueno, claro, encontré la pirámide esta espectacular, y el primer día, antes de que se inaugurara, digamos, oficialmente la pirámide, yo me levanté muy temprano. Él había construido como una especie de resort alrededor de la pirámide, y para hacer unas fotografías a la salida del sol, y a ver, que sí, cogí precisamente en este primer día un arco iris precioso encima. Y me levanté muy temprano y me acerqué pues a la pirámide. La pirámide tenía un acceso que estaba franqueado, se podía entrar perfectamente dentro, entré dentro, y entonces pues bueno, mientras entre los resquicios de la madera, porque los troncos, digamos, estaban colocados no digamos, unidos por algún tipo de, digamos, adherente, sino que había una pequeña distancia entre un tronco y otro. Entraba una luz tamizada a través de la parte superior de la pirámide, que era absolutamente un momento súper mágico. En el centro habían construido como un podio de una cierta altura, y allí parece ser había unos digamos, como jarrones grandes de cerámica, y estaban llenos de agua, por lo que supe después que había sido traído un pozo de sanación muy importante, en el que Alex Orbito hacía muchas sanaciones a gente, digamos, con enfermedades muy avanzadas, ¿no? Y bueno, yo me encontré allí, digo que estaba solo, y en ese momento había un silencio absolutamente brutal. La luz entraba, que era una cosa, sabes, que de alguna forma te sentías como arrancado de la realidad, ¿no? Nada, empecé a cantar unos mantras en sánscrito y empecé a sentir como un aligeramiento. En un momento determinado pensé que iba a flotar, o sea, que mi cuerpo no pesaba, ¿no? Y bueno, fue uno de los momentos que yo recuerdo de mi vida como uno de los más intensos, ¿no? A los días siguientes se inauguró la pirámide, y después se empezaron a hacer sanaciones alrededor de la pirámide, dentro y alrededor de la pirámide, a las que Olga y yo asistimos con toda regularidad, ¿no? Y esto, digamos, fue nuestro primer encuentro, ¿sabes?, sorpresivo con el mundo de las pirámides sanadoras, ¿no? Cuando volvimos a España, nos fuimos moviendo un poco más, ¿no? Y entonces encontramos los libros, que si la sanación de las pirámides, que si todos los efectos. Nos enteramos de la historia pues de Antoine Bovis, que había ido pues a la Gran Pirámide y había descubierto que los pequeños animales, que había pues no sé si ratoncillos o gatos perdidos por allí dentro, que se habían quedado dentro de la pirámide, se habían quedado absolutamente sin pudrirse. Y entonces él empezó a pensar que allí dentro había una energía que actuaba, digamos, parando los procesos de destrucción de la materia orgánica. Empezó a hacer experimentos, y todo eso le condujo a ver que efectivamente carnes, verduras o pescados colocados dentro de una pirámide que tuviera los ritmos, digamos, de modulación iguales que la Gran Pirámide, que la de Khufu, pues realmente no se podían, dentro no había un proceso de putrefacción, se conservaban simplemente. Fue probando cosas hasta que descubrió, en aquel tiempo que todavía no se han inventado las rasuradoras eléctricas, en 1927, que todo el mundo utilizaba, o las famosas navajas de afeitar, o las cuchillas, y entonces que las cuchillas, aunque se mojaban en agua, perdían rápidamente pues el filo y se oxidaban. Probó con cuchillas oxidadas a ver qué pasaba, y las cuchillas adquirían otra vez el filo,
y no tan solo lo adquirían, sino que eran capaces de mantener el filo, es decir, su vida técnica por un tiempo, digamos, muy superior. Inventó pues un sistema para hacer el afilado de cuchillas que vendió por millones, y este, digamos, fue el primer momento en que muchos otros ingenieros empezaron a mirar qué pasaba con esto de las pirámides, ¿no? Y entonces pues ahí hay una historia absolutamente larga, pero yo lo quiero traer un poco más a nuestra cercanía, porque yo en aquel tiempo también me empecé a interesar un poco por el tema. Ahora realmente conservamos de ese tiempo una pirámide de cristal de sobremesa donde vamos poniendo cosas también, de cuando vamos poniendo cosas ahí dentro, para potenciar un poquitín, digamos, coberturas de regreso pues a un cuerpo más sano, a una reconstrucción, digamos, celular, etcétera, 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 ¿no? Y entonces contacté con una gente que de alguna manera también son, digamos, otros locos del mundo de Egipto, y que de donde salía pues también toda la idea de que ellos crearon, digamos, la idea de que cualquier cuerpo piramidal que tuviera, digamos, reprodujera las medidas, la orientación, etcétera, 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 podría producir efectos, digamos, de salvaguarda, ampliación de la vida humana, o simplemente también de moderación del proceso de muchas enfermedades, ¿no? Y estos lo empezaron hace mucho tiempo, siguen manteniéndose, han hecho muchas experiencias en el mundo clínico, y entonces pues bueno, tienen una serie de resultados que yo creo que ya son de por sí, ¿me entiendes?, suficientes como para poder decir que un objeto que tenga la forma, digamos, que se reproduzca a escala, la que sea la pirámide de Khufu, tiene unas propiedades, digamos, terapéuticas importantes. Tantas como, por ejemplo, acelera cuando hay algún tipo de fractura, el soldado de los huesos, la cicatrización de heridas, la cicatrización y recuperación digamos, de señales de cirugías en las cuales, ¿me entiendes?, tiene que haber otra vez una reconstrucción de los tejidos. Han trabajado en el tema de la esclerosis múltiple con resultados quizás irregulares. Ellos mismos dicen, bueno, a ver, aquí no podemos decir que esto es Lourdes, pero aquí hay muchos resultados positivos que nos dicen que es el camino. Otro campo de experimentación interesante es el de la fibromialgia, otro tema muy complejo en el que han conseguido resultados en la colitis ulcerosa, que se llama la enfermedad de Crohn, ¿no? Entonces, pues claro, lo que sí dicen, por descontadísimo, es que trabaja la energía intrapiramidal, para llamarlo así, o bajo piramidal, trabaja en un campo clarísimo de regeneración del cuerpo humano, es decir, que es mejor que las famosas pastillas y tratamientos anti-AIDS, ¿no? Entonces, bueno, toda esta gente ha hecho un montón de experiencias y creo que hay que tenerlas en cuenta, que han diseñado bungalows en forma de pirámide, que han diseñado camas en forma de pirámide, o sea, llevan un tiempo, digamos, dedicándose de una forma muy fiable a todo esto. Ahí tienen una web que se llama Piramicasa, y que lo podéis encontrar y tienen una información estupenda, ¿no? Yo durante mucho tiempo tuve bastante interés, publicaron algunos libros que los tengo todavía aquí, pero quiero decirte que tenéis ahí una cantidad de información sobre el tema de la sanación, ¿no? Pero para cerrar un poco este tema, porque claro, dices, bueno, a ver, esto no pasa de ser, pues bueno, un grupo de gente que son aficionados, que parten de unas teorías que no están fundamentadas científicamente y tal, y entonces, claro, puede estar sometido a cualquier tipo, digamos, de duda o de replanteo, ¿no? Pero claro, en este momento, ahora, en este momento, el país del mundo que está trabajando la energía de las pirámides, el poder de las pirámides de una forma técnicamente súper avanzada, es Rusia. Rusia empezó con en el tema de las pirámides. Hay unas pirámides muy parecidas a las de Bosnia, yo diría que incluso más destacablemente
digamos, parecidas a simple vista a pirámides que las de Bosnia, que son las pirámides de Kolo, en Laponia. Entonces, pues bueno, había un investigador que tiene estos nombres rusos tan complicados, Vasilyevich, en 1920, Alexander Vasilyevich, que empezó a investigar estas pirámides, ¿no? Entonces él escribió una teoría que es muy difícil de conseguir esos textos, pero que sabemos, digamos, un poco el contenido básico, que es, él dijo que las pirámides de Kolo de Laponia, que esto después condujo a una de las investigaciones, digamos, primeras y, para mi forma de ver, de las más interesantes del famoso estudio de la Sociedad para la Investigación de la Herencia Ancestral del Tercer Reich, que se llamaba Annenerde, y que se interesó muchísimo por no tan solo por el arte y la música de Laponia, que es muy interesante el tema. Después de esto he hablado con muchísimos músicos, y bueno, la misma hija de Jordi Savall hizo un disco maravilloso sobre la música fino-lapona, y que realmente ves que ahí es el origen de muchas de las cosas de la armonía de la Europa central, incluso, digamos, de España, Y entonces este hombre dijo que aquel sitio de Laponia, y donde estaban esas pirámides, es donde era la famosa Hiperbórea de los griegos, más allá del norte, donde las civilizaciones avanzadas se habían protegido, y después, durante mucho tiempo, allí se conservó la ciencia sagrada que él llamó Hiperbórea, en aquel momento la ciencia hiperbórea. Esto es un tema muy interesante, y tan interesante que Joseph Stalin, cuando se enteró de que este hombre estaba con esto, lo hizo ejecutar. Es decir, que ya vemos por dónde van las cosas, ¿no? Bien, pero todo esto después ha cogido, digamos, una nueva relevancia en el mundo, digamos, de la era, vamos a decirlo, es una palabra fea, putiniana, bueno, que es la hora que nos toca vivir ahora, ¿no? Entonces ha habido otro investigador ruso que se llama Alexander Gorod, que este es el primero que dijo, vale, esto de las pirámides funciona, vamos a hacer pirámides. Y entonces empezó a hacer unas pirámides más parecidas a las de Sudán, es decir, que los triángulos son más isósceles, no son tan equiláteros, son unas puntas mucho más altas, pirámides de 44 metros de altura, y entonces primero hizo un grupo de digamos, 17 pirámides, y después, bueno, porque funcionaba bien, porque parece ser que estas pirámides, desde los satélites, se puede captar las columnas, los rayos iónicos que salen de los vértices de estas pirámides. Después ha vuelto a hacer 3 campos más de pirámides, y se están construyendo en Rusia más y más pirámides. Hay un ejemplo absolutamente apabullante, que son las pirámides de Tomsk, en Siberia, que yo solo he visto una fotografía aérea, y hay una pirámide central rodeada de 33 pirámides. Es decir, no es una instalación así como para divertirse. Vamos a poner una piramidita aquí a ver qué pasa. Ahí hay una ciencia, hay algo que está trabajando ahí dentro, ¿no? Y lo que sí tenemos un registro, al menos hay un testimonio, hay una pirámide cerca de San Petersburg, en la cual, yo he visto incluso fotografías de la construcción de esta pirámide, pero todas estas pirámides están construidas con materiales modernos. Sí, no puedo entrar en detalle, pero no es la típica construcción de piedra que conocemos en las pirámides históricas, ¿no? Y esta tiene, es la que tiene, la forma más parecida, en la modulación de la de Keops. Es muy grande, también está a unos 100 kilómetros de San Petersburg, y hay pocos registros, pero un periodista que se llamaba Ramiro Alikic, hizo una experiencia, le permitieron hacer una experiencia en el interior, y él, después de saber que no puede decir nada,
que primero le hicieron dar 9 vueltas alrededor de la pirámide, pensó que estaban locos, que eran como, ya se pensó que después empezarían a bailar al son del tam-tam, y me dijeron, no, son 9 vueltas exactas para que tu cuerpo se armonice con la energía de la pirámide y que no sea destructiva. Y después lo introdujeron en el interior. Dice que su experiencia, él solo puede ver que se introdujo en el pasado, que en el pasado reconectó con personas de su línea genética o personas que habían influenciado en su línea genética y que le explicaron el devenir de los tiempos hasta su momento, y pudo entrar también en el futuro, y que tuvo una experiencia de comunicación con la fuente original de la creación que no puede explicar. Y eso a mí me parece como muy suficiente, y que de alguna forma, cuando yo me leí lo que había explicado este hombre, pensé también un poco en lo que me había pasado a mí en el interior de la pirámide, ¿no? Que poco a poco, que mientras yo estaba allí en solitario participando de esa energía, había algo que me estaba aligerando, que me estaba desconectando de la materia. Y claro, en un momento determinado, sí, cantar mucho mantra en sánscrito y tal, pero en un momento determinado, digo, ahora paro, ¿no? Porque ahí en los momentos tampoco estaba, digamos, mi mente aventurera, no estaba tan cerca de querer pasar según qué límites, ¿no? Pero quiero cerrar un poco este tema. Sé que tú, Ferran, tú tienes una experiencia de sanación muy importante también con el tema de las pirámides, pero quiero decir, también otra de las cosas que me ocurrió en ese tiempo que estuve en Filipinas con Olga, viajamos hacia el norte de la isla de Luzón, a una ciudad norteña que se llama Baguio, en la que vivía otro de los grandes sanadores filipinos que se llamaba Yun Labo, que dicen que entre una de las personas que lo había visitado para reconstruir su sistema biológico estaba nuestro querido rey emérito tan aventurero y que últimamente ha vivido en Dubái tanto tiempo, ¿no? Y bueno, también se decía que había estado también Gaddafi y gente del mundo de la farándula también importante, ¿no? Y bueno, realmente pues una experiencia muy interesante que tuvimos, pero él en la antesala, digamos, había la zona de sanación directa de él, y después en la antesala, si había alguna persona que él determinara que necesitaba antes de entrar a la sanación como una reconstrucción energética, tenía una pirámide hecha con varilla de acero inoxidable, de un tamaño más o menos, digamos, debía tener, pues, 2 metros y pico de altura por una base, pues de 3x3, algo así parecido, y entonces ahí hacía sentarse a la persona hasta que podía entrar, el determinar que podía entrar a la operación quirúrgica astral, ¿no? Pues bueno, dejando esto que se me había quedado en el tintero, hay otra cosa que me parece muy interesante para dejar aquí las espadas en alto, por si algún día queremos continuar con el tema de las pirámides. Motivo secreto de la guerra de Ucrania. Hace bastantes años, antes de que empezaran los ataques al Donetsk y se empezara pues a calentar todo el tema de una forma, parece ser inacabable, por visión satelital se encontró en la península de Crimea un campo de vestigios arqueológicos parcialmente enterrados, el que hacía suponer, entre otras cosas, que de esos vestigios arqueológicos había unos 30 y tantos, o sea, no es ninguna tontería, que de alguna forma se les podía adivinar una forma piramidal. Es decir, que en ese lugar puede que exista, ahora todo es un potencial, puede que exista una zona arqueológica que de alguna forma sea uno de los vestigios de alguna de las tecnologías, digamos, no terrestres o avanzadísimas, y que esté enterrado allí, y que realmente la guerra esta famosa de la OTAN contra Rusia y de la Rusia contra sus enemigos, digamos, asfixiantes,
pues no tan solo sea un tema de estrategia militar, o de postureo político-económico, sino que el poseer el control de esta península de Crimea y poder, de alguna forma, para decirlo así, coloquialmente, meter mano a todo lo que hay enterrado allí. La verdad es que, profesor, nada, nos queda un momento de segundos de programa, pero es muy extraño todo lo que está aconteciendo y además yo, casi como sugerencia, invito que las personas se vayan preparando porque lo que hemos vivido en los últimos 3 años, comparado con lo que puede llegar a suceder, y hay muchas garantías negativas de que suceda, más vale que nos preparemos mentalmente, emocionalmente, espiritualmente, orgánicamente y a nivel de supervivencia. ¿Y cuántas veces hemos comentado cosas que iban a suceder y, bueno, pues quedaron ahí? Sí que hay un porcentaje chiquitín que nos hizo caso, ¿no? Y yo le agradezco. Y los que no nos hicieron caso después reconocieron que, habiendo oído esto, pues lo obviaron en su memoria para tomar, bueno, pues un poco de prevención, ¿no? El jaque mate en esta partida de ajedrez aún queda mucho y mucho me temo que sea un jaque al rey muy, muy fuera de lugar, y no voy a dar más adjetivos ni palabras para no atemorizar, pero creo intuir y ver que lo gordo está por llegar. Profesor, las pirámides, su poder de sanación, y además que después os revelaré algo muy interesante sobre las pirámides, que creo que pocas personas desconocen, y yo lo llevo aplicando muchos años, que funciona, de verdad, funciona. ¿Algún apunte más en este minutito que te queda? Bueno, simplemente decir que los rusos sí que están preparándose, porque creo que en estos mismos días se están haciendo una prueba de un sistema de alerta antinuclear en todo el territorio ruso, a toda la población. Es decir, que esto no se lo están tomando en coña todo lo que está pasando. Entonces quiero decir que sí, que en este sentido hemos de dejar el mensaje de que hemos de amplificar nuestra atención sobre lo que nos rodea y los hechos ocultos, porque nada de lo que va a ocurrir está en los programas informativos, ni siquiera en los programas de estos, entre comillas, conspiranoicos. Todo se está llevando bajo un secretismo tremendo y que siempre, como siempre, cuando estemos más distraídos, entonces caerá la mano de hierro encima. O sea que animo a todo el mundo a que empiece a mirar alrededor suyo, pero con ojos de la conciencia, no con los ojos de la información. Y bueno, pues un abrazo a todos y ya sabéis que bueno, que yo me ofrezco, como siempre, tengo mi canal de Telegram, tristancastelldepinos.olga, y entonces, pues bueno, si alguien quiere hacerme pues alguna pregunta sobre, especialmente todos esos últimos programas de piramidología, y que, bueno, cualquier otra cosa que hemos hablado, que aquí en Sapiens no paramos de expandir conciencia y de buscar caminos de ayuda para todos. Bueno, y además que hay muchas personas que tienen ganas de verte y escucharte en el próximo Congreso Sapiens, que una conferencia la vas a realizar, y amigos y amigas, os lo recuerdo, junto con otro profesor, como es Felipe Botalla, pero después el profesor Tristán Castelldepinós tiene 1 hora para explicar algo que sin lugar a dudas va relacionado con esto y otros temas que os va a fascinar. Y yo voy a ser el primero. Profesor, como siempre, muchísimas gracias. Bien, un abrazo y saludos a todos. Y amigos y amigas, el poder de las pirámides. Os voy a revelar algo y quiero que hagamos todos juntos el ejercicio. Claro, porque hablamos de pirámides, pero detrás de cada palabra tiene su origen. Si desglosamos pirámide, pi, ra, mi y de, atención, ¿qué tenemos? Pi, el número más irracional y alucinante que viene de antiguo. Ra es el dios que ya se decía que su propio nombre concedía un poder especial por su resonancia. Ra. Mi
es la nota en la cual prácticamente todas las ceremonias religiosas y de iniciación se utiliza la nota mi. Y D, pues si hacéis el sonido D, veréis que retumba, envía una vibración a algo tan importante como es el cerebro intestinal, la microbiota intestinal, que por ende repercute y muy positivamente, y esto nos explicará también en la conferencia del Congreso Sapiens que va a hacer la psiquiatra, la doctora Rosa Bruni, sobre la relación que hay entre la microbiota intestinal y la salud mental. Si lo desglosamos, vamos a hacer rápidamente el ejercicio, y repetid conmigo. Primero lo hago yo y después vosotros. Venga, vamos allá. Cogemos aire, nos relajamos y le damos a la palabra pirámide el valor por separado. Ahora, la palabra Ra, del dios Ra. Vamos por el mi, esta nota que se inicia en muchas ceremonias religiosas de iniciación. Cogemos aire. Y para finalizar, ya veréis dónde la vibración ahora se teledirige. Vamos por la D. Cogemos aire, nos relajamos y vamos allá a por el D. Ya tenemos el secreto oculto de la palabra pirámide. Pi, ra, mi, de. Como siempre, que cada uno saque sus propias conclusiones.